Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara. Agradecemos la presencia de todas y todos los hermanos que en estos momentos se encuentran conectados a través del Zoom. El día de hoy, domingo 17 de mayo de 2020, nosotros nos encontramos en esta 10ª sesión, la 10ª sesión del curso de Salud y Curación Esotérica. Este capítulo segundo se denomina las 4 bases fundamentales de la medicina. Entonces, como ustedes saben, este curso de Salud y Curación Esotérica es un curso que iniciamos derivado de la contingencia ambiental de esta denominada pandemia. Nosotros hicimos acopio de aquellos textos que consideramos que eran aquellos textos teosóficos y esotéricos que nos podían ayudar a comprender un poco más la constitución del ser humano, que desde luego la teosofía ha sido ese su énfasis, ayudar al ser humano a conocerse, a comprenderse, a descubrir que somos un espíritu que se expresa a través de un alma y que esa alma se expresa a través de innumerables encarnaciones de lo que nosotros conocemos como personalidades. Entonces, en ese tránsito del ser humano que hemos sin duda transitado ya por esa senda involutiva, ese arco involutivo por los reinos y las esencias elementales, el reino mineral, vegetal, animal, y ahora experimentando este género humano, sin duda la enfermedad, el dolor y la obstrucción y la limitación, dice el maestro tibetano, para nosotros es lo que más hemos practicado, incluso la muerte, ¿eh? Es lo que más hemos practicado nosotros, la muerte, el dolor, la aflicción, la enfermedad, y que obvio, pues la personalidad, como es efímera y transitoria, y como la personalidad se renueva en cada encarnación, pues no nos acordamos. Sin embargo, nuestro alma, nuestro espíritu están sin duda grabadas todas las experiencias por nuestro recorrido por este arco involutivo y después por el arco evolutivo. Bueno, este capítulo segundo vamos a hacer una sinopsis. Yo les preparé esta imagen donde este querido autor, Franz Hartmann, un teósofo destacado, en el capítulo primero hablamos de la constitución del ser humano. Entonces, en esa primera charla que tuvimos nosotros de este libro, que aquí está ese libro, Ciencia Oculta de la Medicina, en la sesión pasada nosotros vimos lo que fue el capítulo 1, la constitución del hombre. Y en esa constitución del hombre nosotros nos remitimos precisamente a la clasificación dada por HPV, por Madame Blavatsky, y que incluso esa constitución centenaria está visible en la página 13, que aquí tenemos la constitución del cuerpo físico, Prana como principio de vida, Linga Sharira, que es el cuerpo astral, el Kama Rupa o el alma animal. Este cuerpo astral, el Linga Sharira, ya hemos dicho que se confunde con el cuerpo astral, pero que en realidad es el cuerpo etérico. El Kama Rupa, el alma animal o cuerpo astral, Manas o la mente, que se divide en 2. Buddhi, que es el aspecto intuicional, y Atma, esa cuestión de la voluntad espiritual o espíritu o reflejo de la mónada. Ojo, es muy interesante que ustedes que no tuvieron la oportunidad de visualizar esta conferencia la semana pasada, revisen este contexto de la Constitución Centenaria desde la perspectiva de Blavatsky, porque más adelante este autor, Franz Hartmann, a cada uno de esos 7 principios le asocia una correlación con un principio alquímico y astrológico. A Saturno se le denomina ese aspecto de Saturno que es Prakriti, que es la materia, el cuerpo físico. A la Luna él lo asocia con el Linga Sharira, el cuerpo etérico. El Sol con el principio vital, Jiva con Prana. A Marte lo asocia con Kama o deseo, con el cuerpo astral, animal o emocional. Y a Mercurio lo asocia con Manas. A Júpiter lo asocia Franz Hartmann con Buddhi, y a Venus lo asocia con Atma. Entonces, repito, cada autor nos ha dicho que esa constitución del ser humano es imagen y semejanza de los logos, 7 rayos, 7 planos, 7 estados de la materia, 7 planetas sagrados,
Entonces, para la astrología, estos son los 7 planetas fundamentales: Saturno, Luna, Sol, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus, y que se ven representados en los 7 días de la semana. Eso ya lo comentamos la semana pasada. Entonces, no vamos a entrar en detalle. Yo voy a dejar a consideración de ustedes este material para que ustedes lo puedan revisar, que incluso les imprimí esa pantalla de esos 7 principios que aquí están, para que ustedes pueden, si quieren, ustedes pueden, aquellos que están a través de Zoom, hagan una impresión de pantalla para que se guarden en su celular, en su tableta, porque más adelante Franz Hartmann nos empieza a referir a esos principios. Bueno, se dice entonces que esta segunda lección, este segundo capítulo de este libro, empieza el autor diciendo que el tema es las 4 bases fundamentales de la medicina. 4 principios, 4 bases. Entonces, empieza el autor Franz Hartmann diciendo que las bases sobre las cuales descansa la medicina moderna son 4. Primero, el conocimiento del cuerpo físico del hombre, la disposición de sus órganos, su anatomía, las funciones fisiológicas de los mismos y los cambios visibles que se efectúan en ellos cuando se manifiesta una enfermedad o patología. La medicina es, de acuerdo a Hartmann, ese es el primer postulado: anatomía, fisiología y patología. El segundo postulado, la segunda base de la ciencia médica moderna, son algunos conocimientos de ciencia física, química, botánica y mineralogía, o las drogas, o la droguería, que eso tiene una repercusión con las relaciones exteriores y que sin duda se refiere a la terapéutica. La física, la química, la botánica y la mineralogía o las drogas van tendientes a las múltiples terapias que el ser humano a través de la medicina ha desarrollado. El tercer postulado que nos dice Hartmann es cierto grado de conocimiento respecto de ciertas personalidades, autoridades médicas aceptadas, dice por errores que sea, o sea que siempre ha habido eruditos en la materia médica, no basta con conocer anatomía, fisiología y patología, sino que a su vez la física, la química, la botánica y la mineralogía que tratan el aspecto terapéutico, hay también ciertas opiniones versadas que también merecen respeto. Y el cuarto postulado que dice Hartmann es cierto grado de juicio y aptitud para poner en práctica esas teorías. O sea, no basta con que los médicos de la actualidad conozcan de anatomía, conozcan de fisiología, de patología, que conozcan a través de esa terapéutica de innumerables técnicas para tratar los padecimientos, sino que a su vez, versados médicos, se requiere que se ponga eso en práctica. Tan es así que eso, parte del plan de estudios de las escuelas de medicina, incluye amplios procesos prácticos, servicio social, la cuestión de la residencia en hospitales para desarrollar esa teoría práctica. Bueno, eso es lo que dice Franz Hartmann, que esas son las 4 bases fundamentales de la medicina moderna, pero según el autor que él cita en esta obra, que es al que le rinde homenaje, él le dedica esta obra a Paracelso, Teofrastro Paracelso, él dice que Paracelso nos señala que las 4 columnas de la medicina son, primero, la filosofía, la astronomía, la alquimia. Aquí, ojo, aquí es donde Franz Hartmann demuestra por medio de Paracelso grandes conocimientos de alquimia que para muchos nos pueden confundir, aclaro, incluye su servidor. Es un tema complejo la alquimia, soy neófito al respecto y sin duda pues fue un reto para todos los de aquí presentes y empezar a incursionar en este campo de la alquimia. ¿Por qué? Porque la alquimia, la astronomía, el esoterismo, el ocultismo van íntimamente relacionados. Bueno, según Paracelso, en la voz de Franz Hartmann, esta alquimia puede dividirse en la alquimia terrestre, en la alquimia celestial y en la alquimia del plano astral. Como ustedes saben, estos alquimistas, estos ocultistas de la Edad Media,
le da mucho énfasis al tema astral, pero no refiriéndose al plano emocional, sino que ellos a todo aquello que era desconocido, que era luminoso, que era etérico, que era sobrenatural, le daban la connotación de astral. Entonces, confundirnos o pensar únicamente que la alquimia del plano astral se debe solamente al plano de las emociones es confundirnos. Ya lo hemos dicho, estos alquimistas, estos rosacruces, estos masones antiguos se referían a lo astral o al plano astral, a aquello luminoso. De ahí que adopta ese nombre de astral, todo aquello luminoso. Entonces, no confundirnos. Y bueno, y Paracelso dice que otra columna de la medicina es la virtud del médico. Aquí es cuando va a hablar él, Franz Hartmann, por intermediación de sus estudios de Paracelso y de otros autores, cuál es la virtud del médico. Entonces, para que ustedes tengan el contexto de lo que vamos a hablar, repito, no vamos a leer literalmente todo porque el tiempo no nos ajustaría. Vamos a llevarnos nosotros como conclusión anticipada de esta charla 4 bases fundamentales de la medicina, que es el postulado, es el texto, 4 bases fundamentales, 4 bases de la medicina moderna, no basta con repetirlas, y 4 columnas de la medicina según Paracelso: filosofía, astronomía, alquimia con sus 3 divisiones y la virtud del médico. Bueno, pues hecha la precisión anterior, vamos a entrar de lleno al texto. Este material ustedes lo pueden encontrar, el material que les vamos a hacer el favor de distribuírsela. De la página 23 a la 48 es donde se encuentra este capítulo segundo. Por eso les digo, intentar leer de la 23 a la 48 en una sesión, pues, sería atentar contra su vida, contra su tiempo. Bueno, estos 4 postulados de la profesión médica ya los comentamos, no basta repetirlos, ya los dijimos, y con eso inicia Franz Hartmann su intervención en este capítulo segundo. Incluso hace una cita acerca de que muy recientemente en los tribunales de Viena, durante un juicio sensacional, se habló precisamente de esta anécdota de que una noble había dejado una fortuna considerable a sus criados. Dice: la completa ignorancia de los expertos en psicología tocante a todo lo que concierne al alma y su absoluta ineptitud para juzgar el carácter y motivos de la persona. Dice que esta experiencia que ahí narra Hartmann, que resultaron, dice, patentes y se manifestaron de una manera tan ridícula que vino a ser la opinión general. Dice que fue expresada por ese juez que debería de abandonar la costumbre de llamar a los médicos como expertos de tales asuntos. Bueno, aquí empieza esta primera cita del autor, que desde cierto modo el médico moderno solamente se refiere al plano externo de la existencia, al cuerpo animal del hombre. Empieza Hartmann con una crítica a la medicina moderna. Incluso él en el punto número 4, él nos refiere que es a su juicio lo que es un médico verdadero, esa ética profesional que se ha en muchos casos desvirtuado. Bueno, en la página 24 se habla que el cuerpo causal o espiritual, este cuerpo donde se almacenan las experiencias de las vidas, que es la mente superior, es el primer principio del alma, conocido en términos sánscritos como manas, que está completamente desatendido por la ciencia y por el médico moderno, y que ese contexto de la parte invisible del alma a veces ha sido tomado como campo exclusivo de la ciencia, de la religión. Esta cuestión espiritual ha sido el campo de estudio de la iglesia, de la religión, y a veces entra en pugna con la ciencia. Sin embargo, el término de la religión, nos dice Hartmann, no tiene que ver con el conocimiento de lo exterior, sino con el poder creativo de él, de su yo superior, de su alma, de su sí superior, dijera nuestro hermano Guillermo Reyes. Bueno, entonces, Paracelso nos dice que estas 4 de la columna de la medicina, que ya las abordamos, la primera de ellas es la filosofía. El término filosofía deriva de filio, o filias, o filos,
que significa amar, y Sofía, que es la sabiduría. Por eso la filosofía es el amor por la sabiduría, es el amante de la filosofía, de la sabiduría, perdón, el filósofo. Y esta ciencia antigua dice que su verdadero significado es el amor o la sabiduría y el conocimiento que de él resulta. Dice que el amor por sí mismo es conciencia, es el reconocimiento del yo en contra de la forma o de la personalidad. El amor a la sabiduría es en el hombre el reconocimiento del sí mismo. Ok. Bueno, entonces dice que la verdadera filosofía no es por lo tanto lo que se conoce actualmente por este nombre, que aunque ya la filosofía es una ciencia, sino que es precisamente, dice que tampoco, también el autor, que no es lo que se conoce actualmente, ni es las especulaciones extravagantes que se hablan acerca de los misterios de la naturaleza y que satisface la curiosidad científica. Dice que este sistema de filosofía es un sistema que poco a poco nosotros vamos a ir desarrollando, que esta filosofía no es especulativa ni constituye este edificio artificial como se conoce. Dice Paracelso, aquí algo muy interesante, en respecto a la filosofía, que lo que para una generación considera como la cumbre del saber, a menudo es considerada como absurdo por la generación siguiente. Y lo que en un siglo pasa por la superstición puede ser la base de lo que la ciencia puede constituir en el siguiente siglo. O sea, eso ya lo hemos dicho, cómo Paracelso innovaba y cómo él para su época fue cuestionado, fue censurado, fue atacado, injuriado, y eso también se puede decir de la filosofía. Entonces, Paracelso nos dice que esa filosofía del cual él habla consiste en el poder de reconocer la verdad independientemente cualquiera sean los libros o autoridades del cual procede. Dice, todo esto es para enseñarnos la manera de evitar los errores y de remover los obstáculos en nuestro camino, pero que no pueden hacernos que realizar lo que no realizamos en nosotros mismos. O sea, la filosofía nos viene a ayudar, como la psicología y la teosofía pugnan, para a través de la sabiduría, de la autorrealización interna del individuo, nosotros lograr comprender esos misterios del universo. Y no basta con que solamente nos remitamos a libros o a la autoridad de quien presenta esta verdad para dar por sustentado que es una cuestión absoluta. Entonces, el mismo Paracelso nos invita a reconocer esa verdad que subyace en todos los planos, en todas las realidades, en todas las existencias por sí mismo, que son los postulados también de Buda. Bueno, entonces se nos dice que no ser víctima de conceptos falsos y de enseñanzas erróneas, sino que aprender a través del libro de la naturaleza la verdad. Se nos dice que hay pocos que pueden leer el libro de la naturaleza o de la luz por sí misma. Esa voz del silencio, tener ese discernimiento, conocer por medio de nuestros propios sentidos estas leyes universales. Pues bueno, no está al alcance de todos. Hay quien quisiera, pues, simplemente por la conferencia o por leer un libro acceder a la sabiduría. Sin embargo, esto no opera así. Es un trabajo de interior, es una responsabilidad de cada quien a llegarse del material respectivo y someterlo al fuego de la experiencia. Bueno, se dice que aquellos filósofos que se han supuestamente intentado por medio de la luz engañosa, de la especulación y de la sofistería, han perdido toda la receptividad de la luz de la verdad. Entonces, aquellos que han logrado penetrar en la luz de su alma, ellos viven fuera de las ilusiones y de los sueños. Por eso esa frase tan profunda de la oración védica, condúceme de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, condúceme de la muerte a la inmortalidad. Ese es el camino del verdadero filósofo, del verdadero ocultista, del verdadero
teósofo del verdadero iniciado, escudriñar más allá. Bueno, aquí en la página 26 se puede encontrar una cita, ustedes no lo vamos a leer. Esta cita la extrae Franz Hartmann de La generación humana, en su prefacio. Bueno, entonces dice también aquí algo destacado de la página 26, que en este dominio de la filosofía pertenecen las ciencias naturales, que se refieren a todos esos fenómenos externos y que han hecho grandes progresos, desde el tiempo de Paracelso. Siempre en la historia humana los filósofos han sido hombres de respeto, de admiración. Se le ha denominado a esos individuos iniciados, a esos individuos destacados, a esas mentes descollantes, filósofos, aquellos que han trascendido a la ciencia y la religión y que por medio de esa ciencia oculta, de esa teosofía, que es la síntesis de ciencia, filosofía y religión, ellos han podido llegar a esa doctrina secreta. Bueno, aquí viene también una cita número 8, que también yo lo dejo a consideración de ustedes. Aquello que está en azul son citas que hace el autor. Y bueno, dice Franz Hartmann, algo muy interesante de aquí, que es preciso percibir las verdades que antes de comprenderlas intelectualmente, lo que decimos, cualquier persona puede leer, puede ver la película, puede asistir a la conferencia, puede asistir a un taller, pero comprender, incorporarlas a nuestra experiencia, comprobarlas por el fuego de la experiencia, es una ciencia mayor, es una ciencia superior. La sabiduría, la verdadera teosofía, nos dice Franz Hartmann, que no puede aprenderse en los libros ni enseñarse en los colegios. O sea, la verdadera sabiduría es ese proceso de escuchar, de recibir la información, procesarla y experimentarla. Esos 3 grados de la masonería, aprendiz, compañero y maestro. En el primer grado recibe la información, en el segundo grado la procesa y el maestro es quien la aplica. Y que por eso en muchos sistemas y escuelas iniciáticas se hablaba de esos tres aspectos: aprendizaje, conocimiento, sabiduría. Y por eso aquí Franz Hartmann nos dice que estos grandes sabios nos dicen eso, que el ser humano que aspira a la sabiduría tiene que pasar por esos 3 estadios y que la mayoría de las personas se quedan en la primera fase, en la del aprendizaje a través de los libros, en el aprendizaje de la universidad. Pero sin embargo viene la segunda fase, que es la investigación de cada quien, de sus herramientas, y la tercera fase es aspirar a la sabiduría aplicando lo que se ha escuchado, visto, lo que se ha investigado a través de la experiencia propia. Ok, él hace un símil de que esa facultad superior, esa intuición, ponerse en contacto con las facultades del alma, dice que el médico, aquellos que aspiran a la verdadera medicina, dicen que están solamente en el patio exterior del templo. Aquellos que han recogido solamente de los libros, de los colegios, ellos están en el templo exterior, en el patio del templo exterior de la sabiduría. Dice, están recogiendo granos útiles en los escombros, mas no pueden entrar en el templo de la sabiduría, de los misterios divinos. Entonces, eso nos viene a decir lo que muchos autores corroboran, que para conocer la verdadera anatomía oculta del ser humano, ese templo ese castillo de Camelot, ese templo de Salomón, ese templo de Sulaimán, de Sol-On-An, ese templo sagrado, que son varios templos: templo físico, templo etérico, astral, mental, con subdivisiones, esa porción de Buddhi y de Atma, constituyen el verdadero templo del ser humano. Entonces, a través de las innumerables y sucesivas encarnaciones es como vamos a ir conociendo esos cuerpos, templos, y no solamente a través de la literatura. Esos 7 principios que habla Blavatsky de la constitución septenaria del hombre, que posteriormente Bailey y otros autores señalan, lo precisan en sus diagramas como espíritu, alma, personalidad, pues bueno, podremos nosotros ver el diagrama, pero conocer la mecánica de esos cuerpos
tener esa plena certeza de cómo opera cada cuerpo en sus planos y qué energías y fuerzas se despliega cada uno, bueno, eso solamente la experiencia nos lo va a dar. Y aquellos verdaderos médicos son los grandes iniciados, ya lo dijimos, ese papel de médico iniciado y sacerdote y mago era un mismo individuo, que son los grandes sabios, los grandes filósofos. Ellos son los verdaderos sabios, santos, iniciados, hierofantes, los verdaderos médicos y los verdaderos artistas, porque habían desarrollado y desplegado dentro de sí esas facultades de su alma. Ok, bueno, entonces esa ciencia natural, esa teosofía, esos secretos arcanos, esos antiguos misterios, estos místicos misterios, este ocultismo, dice que debido a su más profunda penetración en lo llamado suprasensual, supranatural, metafísico, era metafísico, lo clasificó así Aristóteles, porque él clasificó las ciencias físicas y las metafísicas, lo que estaba más allá de lo físico. Y también se conceptualizó como lo exotérico, lo que estaba al alcance del vulgo, de los profanos, y lo esotérico, aquello que estaba más allá del alcance del vulgo, de la ciencia, de la religión en aquellos tiempos. Bueno, dice Franz Hartmann que esta clasificación que él da son cuatro clasificaciones las que nos da Hartmann. La primera es el mundo físico o visible, el cual tan solo es un reflejo de los tres mundos superiores de la personalidad, que la personalidad sabemos que opera en el mundo físico, astral y mental. El segundo mundo que habla Hartmann es el mundo emocional o astral. Él le llama dominio psíquico, pero sin embargo, nosotros sabemos que desde esa perspectiva de Blavatsky, Kama Manas o el cuerpo emocional y mental inferior, ella lo pone como un solo principio o como una ligazón. Sin embargo, nosotros sabemos que desde la constitución del ser humano es un plano físico, un plano emocional, un plano mental dividido en dos, mente concreta, mente abstracta, y aquello que llamamos lo divino, o el reino de Dios, o el mundo celestial, que es el plano búdico o intuicional, el plano átmico, el plano monádico y el plano adio divino. Ya lo hemos dicho, 7 planos, 7 elementos, 7 estados de la materia. Hartmann solamente se aboca a 4 aspectos, pero nosotros los teósofos sabemos que son 7 planos, 7 estados de la materia, que cada plano tiene 7 subestados: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Él únicamente, Hartmann se refiere a 4 mundos. Y dice que únicamente se refiere a que esa existencia de los reinos mineral, vegetal y animal, él le llaman el plano sensual, pero nosotros sabemos que es el plano emocional. Ok, pero que estos autores, estos alquimistas, estos rosacruces, ellos conceptualizaron que estos 4 planos, el físico, el emocional, el mental y ese cuarto aspecto espiritual, ellos lo conciben primeramente con 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Tierra al plano físico, agua con el plano astral, fuego con el plano mental y el aire con el plano intuicional. Pero nosotros los teósofos en nuestras investigaciones sabemos que en realidad son 7 elementos: tierra, plano físico; agua, plano emocional; fuego, plano mental; aire, plano intuicional; éter en el plano del átmico; el akash en el plano monádico y en el plano adio divino, el mar de fuego. Eso estaba prohibido, prohibidísimo decirlo. Al que decía éter, los platónicos lo mataban. Fíjense hasta dónde estaban los misterios tan reservados. Solamente aquellas personas que intuían podían conocer 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. 4 direcciones: oriente, sur, occidente y el norte, que son los 4 puntos que toca el sol: oriente, sur, occidente y el norte. El 4 era lo más que se conocía en esos tiempos, y aquel que osaba
hablar del quinto principio, el quinto elemento, al vulgo, lo mataban. Estaba prohibido decir éter. Entonces, por eso al hombre se le representaba como el pentagrama: éter, tierra, agua, viento y fuego. Pero en realidad la Constitución es septenaria, son 7 direcciones: occidente, sur, perdón, oriente, sur, occidente, norte, cenir, nadir y el centro. Entonces, repito, esto que nosotros estamos diciendo estaba penadísimo, nos hubieran quemado en la hoguera, o muy probablemente nos quemaron en la hoguera, aquellos que hablábamos de más esto, porque en aquel entonces estaba prohibido hablar de las 7 direcciones, de los 7 elementos y de los 4 estados de la materia. Solamente se hablaba de tierra, agua, fuego y aire. O sea, se conocía el plano físico, el emocional, el mental y el intuicional. Más allá de esos 4 elementos, ni hablen, porque el que hablara, así le iba. Eran secretos guardados para los grandes iniciados. Adelante, mi hermana Lidia. Es que yo desconocía esas direcciones, dijiste norte, sur, oeste, oriente, occidente, y los otros. Cenit, que es lo alto, nadir, que es lo bajo, y el centro. Ok. El cenit, que es lo alto, el nadir es lo bajo y el centro. Entonces, cuando ustedes se protejan de cualquier influencia, cuando tracen su pentagrama, trácenlo a las 7 direcciones. Trácenlo hacia el cenit, al nadir, al centro, al oriente, al sur. O sea, saluden esas 7 direcciones, protejan, pidan esa protección de esos 7 elementos, de esos 7 regentes, que lo vamos a ver más adelante. Los 7 tattvas, que solamente aquí hablan de 4 tattvas, y que hay aparte 7 regentes de esos elementos. Es una maravilla cuando tú comprendes la constitución septenaria del universo. Claro. Que Blavatsky solamente nos habla de la constitución septenaria del hombre con una cierta clasificación, que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando el ser humano comprende la constitución septenaria del cosmos, más allá, la cosmogénesis, comprende que como es arriba es abajo. Y comprende que en realidad nosotros estamos conformados de esos 7 elementos, 7 direcciones, 7 estados de la materia, 7 notas musicales, 7 colores. Que la clasificación ya lo hemos dicho. Blavatsky dice una clasificación, Bailey y Bessan otra, los Rosacruces otra, los masones otro. O sea, el único que se han puesto de acuerdo es que son 7. Es lo que les puedo decir. Que los colores, que los planetas, que ahí es cuando empieza la confusión. Como lo vamos a ver más adelante, que estos alquimistas solamente asocian con 7 planetas que ya vamos a ver. Pero que sin duda el segundo aspecto, la segunda columna que Franz Hartmann, por intermediación de Paracelso, él dice que es la astronomía. Entonces, la primera columna es la filosofía. Queda comprendido en esa primera columna que, según dice Paracelso, debemos nosotros que aspiramos en alguna vida quizás ser iniciados, ser magos, ser sacerdotes y ser verdaderos médicos. ¿Queda comprendida la filosofía como primera columna? ¿Sí, mis hermanos? Mis hermanos del Zoom, ¿queda comprendido entonces que la primera columna es la filosofía? El amor a la sabiduría. Ok. Entonces, nos dice Franz Hartmann que la segunda columna es la astronomía. La astronomía es el conocimiento de los astros, y para el concepto de la mente moderna es la ciencia de los cuerpos celestes que se ven de noche en el cielo, pero en realidad la astronomía está presente, no requiere que esté solamente la oscuridad para que podamos nosotros estudiar los cuerpos celestes. Pero según los filósofos antiguos, todas las cosas visibles eran los símbolos y las representaciones de poderes, pensamientos e ideales invisibles, y la expresión astronomía, como la empleó Paracelso, es algo diferente a la ciencia de los contempladores de las estrellas, del astrónomo moderno.
Dice Paracelso que se refiere a los estados mentales que existen en los macrocosmos de la naturaleza, lo mismo que en el microcosmos del hombre. La palabra celeste o celestial tiene referencia con algo superior, alguna fuerza groseramente material, y dice que con estudiar el significado de los planetas, que se hizo referencia en la constitución del hombre, que ya lo dijimos, que se puede hacer una referencia de cómo esas estrellas se manifiestan en el ser humano. Esta clasificación ya la dijimos y la pusimos en un inicio, que es esta, que es la clasificación que hace Blavatsky de los 7 principios del hombre, que a Saturno, ya lo dijimos, se asocia con el cuerpo físico, la Luna el cuerpo etérico, el Sol con prana, Marte el cuerpo emocional, Mercurio con la mente dual, Júpiter con Buddhi y Venus con Atma. Repito, esa es la clasificación que da Paracelso y Harman. Blavatsky puede dar otra y los demás autores nos dan otra. No hay que casarnos con un solo autor. Hay que buscar cada quien y que cada quien llegue a la conclusión de sus investigaciones. Somos libres pensadores. Que esto está perdón, hubo una interrupción. Esta clasificación está en la página 16 del texto que les hicimos llegar. Esta clasificación astronómica y astrológica. Bueno, vamos a remitirnos entonces a ese punto de... Perfecto. Bueno, déjenme abrir el archivo. Perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos? ¿Podemos continuar? Ok. Adelante, mi hermana Marina. Hola, buenas tardes. Disculpen, yo soy hijo de Marina. Ya Sí. me había conectado antes con ustedes en 2 sesiones anteriores. Sí. Y bueno, nada más quisiera hacer un pequeño comentario, una pequeña aportación en cuanto a la parte de la filosofía y de la importancia de la astrología para la medicina. Quisiera también recomendarles un pequeño libro que se llama Paracélsica de Gustav Jung, y es un libro donde precisamente analiza la forma en que pues Paracelso funda su medicina, ¿no? Y es muy enfático en la parte en que es Paracelso en su momento pues tenía muchos problemas con los gremios de médicos, puesto que sus métodos eran pues completamente distintos. Paracelso mencionaba, ¿no?, que para él la carrera del médico no solamente era la profesión de curar personas, sino era todo un camino, una vía espiritual, y que así como el trabajo del alquimista, que era la transmutación o la experimentación para transmutar el plomo en oro, asimismo el médico tenía la función de curar la enfermedad o de llevar el desorden al orden, ¿no? Y precisamente él utilizaba estas disciplinas del conocimiento interno, como lo es la astrología, pues mencionaba Paracelso que el médico, además de ser alquimista, debe de conocer el cielo. Así es. Así es. Sin este arte de la interpretación astrológica de las constelaciones, el médico es más o menos un pseudomédico. El firmamento no es únicamente el cielo cósmico estelar, es un corpus que por un lado es una parte o contenido del cuerpo humano visible. Donde yace el cuerpo se juntan también las águilas. Allí donde está la medicina también están los médicos. El corpus del firmamento es una correspondencia del cielo astrológico.
y precisamente dice que el médico debe de conocer el cielo interior. En tanto conoce el cielo solo exteriormente, sigue siendo solo astrónomo o astrólogo, pero si lo ordena en el hombre, conoce los dos cielos. Entonces, los dos dan saber al médico acerca de la parte que se encuentra en la esfera superior. Esto debe de encontrarse en el médico sin enfermedad para que él conozca el Gadam Draconis en el hombre, conozca el ariete, los ejes polares, su línea meridional, su oriente, su occidente, porque por lo exterior se conoce lo interior. Así es. Gracias, mi hermano. Así es, y ya nos lo dijo nuestro querido hermano Hermes, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Estas dos figuras que les tracé, el pentagrama representa el microcosmos, el hombre, y el hexagrama representa el macrocosmos, pero cuando la estrella de 5 puntas se encuentra dentro del hexagrama, que en la Sociedad Teosófica Madame Blavatsky acertadamente la concibe como el Tao, como la cruz, en lugar del pentalfa traza la cruz, el Tao. Ahí tenemos ese completo maridaje entre el aspecto positivo, el espíritu, la materia madre y el hijo engendrado. Entonces, ahí tenemos esa completa unión de lo macrocósmico con lo microcósmico. Entonces, nos dice Franz Hartmann que respecto de la astronomía, como nos había dicho nuestro querido hermano anteriormente, un verdadero médico no solamente debería conocer filosofía, sino que tenía que conocer la astronomía, pero no la astronomía científica ni la astronomía física. Tenía que conocer esa astronomía esotérica. Y esa astronomía esotérica está muy bien versada en la India respecto a estos regentes de estos planos denominados los tattvas. Estos tattvas, que como ustedes saben, son el reflejo de estos 7 planos. El primer plano es el plano Adi, el segundo plano es el plano monádico o anupadaka, o es el plano de la mónada. El siguiente plano es el plano átmico o de la voluntad. El siguiente plano es el búdico o intuicional. El siguiente plano es el mental. El siguiente plano es el emocional. Y el siguiente plano es el físico. Estos 7 planos de nuestro sistema solar es apenas el plano físico cósmico. Luego viene el astral, y como es arriba es abajo. Y no sabemos, muy probablemente haya planos supracósmicos y hasta el infinito, ¿no? Entonces, estos 7 planos, que ya lo dijimos, los grandes iniciados les dieron nombres, pero además les dieron regentes. Y a estos regentes de estos planos se les dio el nombre en la sabiduría hindú de tattvas. Los 2 primeros tattvas están desconocidos para muchos, ¿eh? Sin embargo, las investigaciones que hemos llevado, el primero se denomina Aditattva, el segundo Anupadaka Tattva. Pero de esos 7 tattvas que nos dice Franz Hartmann, 5 están manifestados con los 5 sentidos del cuerpo humano. O sea, que estos 2 primeros tattvas, el Adi y el Anupadaka, dice Hartmann, pero ya lo descubriremos nosotros en el futuro si realmente no hay relación. El primero es el Adi Tattva, pues entiende que ahí el ser humano no tiene conciencia. En el Anupadaka Tattva, que donde se encuentra la mónada del ser humano, en muchas clasificaciones teosóficas, yo lo había hablado con Guillermo Reyes, el plano de la mónada no se le estudia. ¿Por qué? Porque quizás como son los misterios del espíritu, pues solamente estarán al alcance de los grandes iniciados. Lo que sí se habla y se estudia mucho es de Atma hacia abajo, del 5, los 5 planos inferiores, el plano átmico, búdico, mental, emocional y el físico. Pero del plano monádico, del plano adio divino, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, o sea, estos 2 planos superiores, el plano Adi y el de la mónada, ni se tocan, no se estudian. Incluso Blavatsky a la mónada, ya lo hemos dicho, a la mónada la refiere muy someramente, incluso dice que si no hay Atma, Buddha y Mana, no podemos hablar de la mónada. Son misterios muy profundos que conciernen solamente a los iniciados de la 7ª iniciación en adelante, que es cuando se habla que es cuando el espíritu realmente se expresa en el hombre. Por eso no se habla ni de esos 2 primeros tattvas. De lo único que sí nos dice
Harman, que los 5, que es el Akasa Tattva, que corresponde al plano átmico, Vayu Tattva, que corresponde al plano búdico, Tejas Tattva al plano mental, Apas Tattva al plano emocional y Prithvi Tattva. O sea, únicamente Harman se refiere al alma y a la personalidad. A la mónada no se toca. Y estos 5 tattvas inferiores, él nos los clasifica de esta manera. El Akasa Tattva, que corresponde al plano átmico, es el elemento 1 que forma la base sustancial de los 4 y que corresponde a lo que en el plano físico como el sonido. Por eso se le denomina Akasa Tattva, que también hemos dicho que Akasha o Akasha se confunde con éter. El 5º elemento es el éter y nosotros decíamos que el 6º elemento, el del plano monádico, es el Akash. Entonces, esto también ha traído mucha confusión en los estudios, que se confunde prana o éter con Akash. Pero eso lo dejo a su consideración, que cada quien lo investigue. Entonces, Akasa Tattva, el Tattva correspondiente al plano átmico, al plano de la voluntad espiritual, es lo que se conoce como el sonido. Vayu Tattva, que corresponde al plano búdico, representa ese principio que hace posible la sensación a través del tacto en todos los planos de existencia. Tejas Tattva, que corresponde al plano mental, es lo que es la forma de aquel estado que se manifiesta como luz. Apas Tattva, que es el plano emocional o el plano astral, es el principio que hace posible la sensación del gusto en los planos de la existencia. Y Prithvi Tattva, que corresponde al plano físico, es el principio que hace posible la sensación del olfato. Entonces vean cómo Paracelso e incluso Harman solamente nos hablan del pentalfa, de los 5 principios, o sea, éter, tierra, agua, viento y fuego. Éter, tierra, agua, viento y fuego. Que cuando nosotros protejamos es Klim, Krishnaya, Govindaya, Kopigana, Balabaya y se cierra el pentalfa con el Swaha. Klim, Krishnaya, Govindaya, Kopigana, Balabaya, Swaha. Esa protección ha sido dada por cabalistas, por hermetistas, en la masonería, y esta protección del hombre microcósmico se debe de hacer a las 7 direcciones. Hay quien normalmente la sugiere hacerla a las 4 direcciones, oriente, sur, occidente y el norte. Pero en realidad la sugerencia es hacerla, ya lo repito, ¿no?, a las 7 direcciones. Ok, este tema de los tattvas, ¿queda claro o los puede llegar a confundir, mis hermanos? ¿Queda claro el tema de los tattvas? ¿Sí? Bueno, mis hermanos del Zoom, ¿queda claro este tema de los tattvas o podemos ahondar al respecto? Hola. ¿Sí? Hola, Omar. Sí. Bueno, únicamente que cuando Blavatsky habla de los tattvas, por ahí hay una compilación que hizo José Ramón en la revista de Atmavicha. Justamente ella dice que 2 de ellos no son asequibles, no es dado conocerlos, y que la información que se da sobre los otros 5 es parcial, y se ríe de quien pretenda encontrar en un libro o por escrito esa enseñanza que nunca se ha escrito, que en realidad son de ese tipo de enseñanzas que se dan de boca a oído, y que lo demás, incluso como una malla, por eso es un poco ocioso escarbarle mucho a toda la teoría de las tattvas, porque de suyo está incompleta, está a propósito, está mal, o está velada y vedada. Así es. Sí, así es. En efecto, esta cuestión de los tattvas, aunque incluso Arnold Krumheller y los hermanos gnósticos modernos hacen su tatvatmómetro y dicen que cada tattva se refiere a una hora en específica y que
Pero bueno, son puras especulaciones, ¿no? El problema de conocer bien eso es que implica el desarrollo de poderes, el desactivar energías, y eso implica un gran riesgo. De Sí, hecho, claro. los de sabiduría siempre hablaron de las energías como Fohat, las energías, la energía del Bril que hablan en Zanoni, y la energía nuclear que llegó a hablar el maestro Cache del poder del átomo en 1888, antes de Así es. la atómica. Entonces, ese conocimiento de los Tattvas va muy ligado a ese conocimiento de desarrollo. Sí. Yo pude elaborar esta tabla en base a investigaciones con varios autores. Repito, se queda a la consideración de cada quien, ¿eh? Entonces, repito, para Celso y como dice Guillermo, todos los grandes autores solamente nos hablan de los 5 tattvas, de los 5 planos inferiores, del plano átmico, búdico, mental, emocional, que son los planos, estos 3 planos son los planos netamente de, bueno, hasta aquí, hasta la mitad, del alma, y estos planos son los planos que conciernen a la personalidad. Pero fíjate, hay quien se atrevió a llamarle al del plano de Adi Tattva y al del plano monádico Anupadaka Tattva, porque es la clasificación en sánscrito que se le da a esos planos. Al plano Adi se denomina Adi o divino, y al plano monádico Anupadaka. Por eso al quien hizo esa clasificación se atrevió a llamarles así. Pero lo que les digo que hay una confusión entre este tattva, el del plano átmico, que se denomina Akasa tattva, con el elemento Akash, que es el elemento regente del plano monádico. Aquí es donde les digo que hay cierta conflicto, cierta discrepancia entre muchos autores de la cuestión de los elementos. Que el elemento del plano átmico es el éter y que el elemento del plano monádico es el Akash. Entonces, les repito, este tema del Akash, del éter y del prana y del jiva, que ya lo hemos platicado, que todos los autores van a empezar a hablar. Entonces, solamente nos estamos refiriendo a estos 5 elementos. De hecho, estos 5 regentes, Indra, Pavana, Agni, Varuna y Shiti, son regentes de esos elementos, de los elementales, de los espíritus elementales, porque cada uno de esos planos, a su vez, está gobernado por un regente. Entonces, por eso digo, esta información, cada quien la debe, esta tabla fue fruto de investigaciones que yo hice, de muchos autores, pero cada quien saque sus conclusiones, ¿eh? No se piense que esto es la verdad absoluta, porque si no, imagínense, me van a juzgar al rato de que soy hereje, ¿no? Que cada quien saque sus conclusiones. Hasta aquí, entonces, ¿vamos bien, mis hermanos? Queda comprendido, entonces, que la primera columna es la filosofía, la segunda columna es la astronomía, pero no nada más la astronomía física, la astronomía esotérica de los tattvas y de los planos y de los elementos, de los regentes, que incluso ahí viene sin duda los números, ¿no? El 12, que es el número de las jerarquías creadoras, 12 jerarquías creadoras, 12 signos del zodiaco, y luego hablamos del 7, los 7 planetas sagrados, los 7 logos cósmicos, los 7 logos planetarios, y luego hablamos incluso a nivel planetario, los 7 kumaras, los 7 ashrams. Entonces, ahí es donde viene en juego el misterio de la ley de los números, del 12, del 7, del 3, del 5, y que cada uno representa y revela una información. Bueno, entonces ya concluimos que solamente Paracelso y Harman nos hablan de 5 tattvas. Ok, pero en realidad sabemos que son 7 planos, 7 estados de la materia, 7 elementos. ¿Queda entonces comprendido? Bueno, dice algo muy interesante que todo lo que existe en la manifestación de esos tattvas o vibraciones del éter se interrumpió la comunicación, entonces se cerró el Zoom, mis hermanos, una disculpa, estaba muy bien presentando fallas.
te sigue oyendo. Sí, se sigue escuchando, pero se me cerró a mí el Zoom. Ok, entonces comentábamos esa cuestión de que la astronomía no solamente se refiere a la cuestión física de la observación de los astros, sino que era a su vez la observación de estos tattvas, de estos planos, y se dice precisamente que aquí era lo que iba a leer, que fue cuando se cerró, que este tattva, este poder de la naturaleza, como se llama en sánscrito, es ese estado del ser, del absoluto, donde se manifiesta la conciencia de los astros y que es la vida de la omniconsciencia universal. Entonces, al conocer nosotros estos tattvas, estos estados de la materia, estos planos, estos elementos, estamos conociendo la constitución del creador. Por eso el tibetano, al referirse a la psicología esotérica, a la psicología, a la ciencia de los rayos, dice que estamos conociendo la mente del creador, que la psicología no solamente atañe al aspecto humano, sino que la psicología esotérica implica conocer esa constitución del cosmos, del planeta, del sistema solar y del cosmos. Entonces, por eso al conocer esta cuestión de los tattvas, de los elementos, de los regentes, estamos nosotros conociendo propiamente dicho esta superintendencia del cosmos, como se habla en muchos textos. Y dice que, a su vez, Harman, que para facilitar la comprensión de lo que Paracelso dio a entender por el término astronomía, es que no fuera solamente esa cuestión, sino que esos tattvas, repito, es ese prana, es esa energía vital que compenetra a todos los interespacios. Y nos dice precisamente que esos tattvas es ese aspecto progresivo de la fuerza, de esa materia, de esa energía latente, de esa sustancia activa, que todo lo compenetra. Bueno, dice que HPB, como decía Guillermo en la doctrina secreta, solo menciona, dice, esos puntos con el objeto de llamar la atención, pero dice que en efecto, la doctrina secreta, que este planeta, dice, ha alcanzado tan solo su kama rupa, o sea, su forma animal de existencia, y que el estado que le sigue en la escala ascendente es el del estado de la mente, apenas se está desarrollando. Por eso se dice que de ahí que por ello la ciencia de la mente está apenas en su infancia, porque este planeta, sabemos, es un globo, es un ser en el que vivimos, tenemos nuestro ser, y que estos misterios de la ciencia de la mente de Manas, que es dual, y sobre todo la mente de Dios, está en sus albores, está en su infancia, pero que esa mente superior, ese plano mental del sistema y del cosmos, solamente está accesible por aquellos que han, esos espíritus evolucionados, como Paracelso y otros grandes seres, grandes iniciados, que por medio de ese carácter y de su espiritualidad, dice Harman, han avanzado por el resto de la humanidad y ellos sí han accedido a este conocimiento superior. HPB, por medio de Isis sin velo, de la doctrina secreta, vino a desvelar, vino a quitarle ese velo de Isis, pero en Egipto había 3 misterios, los de Isis, los de Serapis y los de Osiris. O sea, quitó parcialmente el velo de los misterios menores, de los misterios menores, pero los misterios mayores de Serapis y de Osiris, solamente los conocen los grandes iniciados. Entonces, por eso digo, aunque yo les puse la tabla ahorita de los elementos, pues sí, podían escuchar, pronunciar, pero en realidad conocer y comprender y aplicar esas fuerzas, pues en realidad no está a nuestro alcance. Bueno, otro ejemplo, dice que otro argumento que se ha dado es que el sol es un manantial de calor, de la luz y de la vida y del cuerpo físico en el hombre. Entonces siempre el sol ha sido el foco de atención de todas las culturas
y ha sido reverenciado por todas las tradiciones. Entonces, y que a su vez, la ciencia médica aún está en pañales en el sentido de conocer las bondades de la exposición solar, de saber de que de ese sol manan esas energías prana, fuat, kundalini, estos éteres, estos tattvas, que este sol físico es el representante del sol invisible, del ojo solar. Entonces, vamos a ver precisamente eso, que esta astronomía exotérica aún está en pañales. Bueno, el tercer punto, ya lo dijimos, es la alquimia, y obvio, aquí viene la humildad de su servidor, y yo creo que de muchos, que incluso de Harman, dice que no siendo maestros de alquimia, dice, no podemos enseñar la ciencia de esta base en la medicina. O sea, para empezar, no somos alquimistas, ninguno de los que está aquí, o si hay alguno que, pues, que se presente. Pero, y el propio Harman dice, no siendo maestros de alquimia, no podemos enseñar la ciencia de esta base de medicina. Además, toda instrucción tocante al modo de emplear ciertos poderes de esos misterios, dice, sería por completo inútil, porque no habiendo desarrollado esos poderes, el objeto de estas observaciones, dice, es más bien mostrar lo que no es la alquimia. Dice que lo que es. O sea, este tema de la alquimia, dice, ha sido manchado y prostituido abiertamente en las plazas públicas, hasta el grado de quedar casi desfigurado. Y estas son palabras extraídas de los secretos del símbolo de los Rosacruces, tomo 2, página 16. Entonces, Harman es honesto, yo soy honesto, no soy alquimista, no somos alquimistas. Y algo muy interesante que sí podemos ver en este texto es que los alquimistas antiguos se servían de ese lenguaje misterioso cuando hablaban de esas cosas misteriosas, y que ningún alquimista moderno podría expresar en cosas claras para nuestro lenguaje moderno. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque todos los grandes arcanos secretos se envuelven en alegorías, símbolos y misterios. Por eso Cristo les hablaba en parábolas. Y les hablaba Cristo a sus discípulos, les hablaba de una manera, al vulgo de otra manera. Y entonces, ¿por qué? Porque encriptaba esa sabiduría. Y a los más nobles, al vulgo, les hablaba como niños, les hablaba con cuentitos para que comprendieran, y les hablaba en el lenguaje cotidiano, que el pan, que el vino, que los pescados, o sea, en el lenguaje coloquial. Pero a sus discípulos, a sus apóstoles, porque dicen que también otra precisión, unos eran los apóstoles, 12, y otros eran los discípulos, un grupo más abierto, discípulos eran muchos, pero apóstoles eran 12. Entonces, había 2 círculos infranqueables: el de los apóstoles, que Cristo era el sol, y los 12 apóstoles, los 12 meses, la representación de los 12 signos del zodiaco, y los discípulos eran esos planetas, esas estrellas, esos que estaban fuera del ashram. Entonces, de igual forma, los alquimistas, pues aunque leamos nosotros en Wikipedia, incluso viene un artículo muy interesante de alquimia, que se lo recomiendo. Pónganle alquimia en Wikipedia para que conozcan principios básicos. Entonces, esta alquimia, ustedes pueden ver, yo los voy a dejar a ustedes a consideraciones texto para que lo lean, y en este texto se refiere como los 3 elementos alquímicos: sal, azufre y mercurio, que ya lo dijimos. La sal, que es el principio sustancial de las cosas; el azufre para las energías contenidas en ellas; y el mercurio, el principio inteligente. El azufre es el padre, la sal es la madre, y el hijo es el mercurio. Entonces, estos 3 elementos alquímicos, sal, azufre y mercurio, padre azufre, hijo mercurio, sal madre, forman las operaciones alquímicas de estos grandes sabios. Bueno, entonces, en la página 37 viene aquel que aspira a ser médico,
que nos dice que para ser médico, el médico debe de saber que en el hombre existen esas tres sustancias, pero que el médico no quiere encontrar sal, ni mercurio, ni azufre, o sea, está velado, tres elementos: energía, materia, conciencia, padre, madre, hijo, ¿no? Positivo, negativo, neutro. O sea, a eso se refiere. Y entonces dice que si pudierais ver esas sustancias verdaderas, tendréis el ojo por medio del cual un médico debería ver. Está hablando en lenguaje velado. Bueno, y entonces dice que incluso aquellos, cuando aparecieron en la Tierra, esos hombres superdotados de inteligencia, tuvieron ese poder incluso de materializar, ese Kriya Shakti, ese poder de materializar los planos, los planos y la materia de los planos sutiles en la materia densa. Se ha hablado, por ejemplo, casos de chamanes que materializan órganos, ¿eh? Se ha hablado de casos de chamanes o grandes iniciados que materializaban órganos, el corazón, el hígado, y hacían operaciones psíquicas y hacían verdaderos trasplantes. Entonces, estos verdaderos iniciados no requieren de la ciencia médica, de la química. O sea, ok, este riñón ya no sirve, yo con ese poder del Kriya Shakti materializo y te hago una transfusión, te hago una operación directa, o sea, y meterla hasta la mano al órgano, o sea, no necesitan ni siquiera bisturí, o sea, estamos hablando de conceptos, de ideas que sobrepasan a la imaginación incluso, ¿eh? Historias que se cuentan de chamanes en muchos textos y de grandes iniciados. Ok, entonces se dijo que la alquimia tiene tres aspectos. Eso yo lo voy a dejar a consideración de ustedes, que lo lean. La alquimia terrestre, y que la base de la alquimia, ya lo vimos, la alquimia exotérica se basa en la tierra, en el agua, en el aire, en el fuego y en el éter. Eso viene en la página 39 a consideración de ustedes. Y eso también está relacionado, esos 5 elementos de la base alquímica, con los 5 tattvas conocidos, vaya. Prithvi, la tierra, solidez; Apas, movimiento, volumen, agua; Vayu, extensión, aire; Tejas, la energía, intensidad, fuego; el Akasa es la base de los demás. Luego tenemos a la alquimia celestial, eso ustedes lo van a checar en su casa. Luego tenemos la alquimia del plano astral, que repito, el plano astral no se refiere únicamente al plano emocional. Repito, los alquimistas, los rosacruces, los masones de la Edad Media llamaban astral a todo aquello sideral, a todo aquello que fuera luminoso, a todo aquello que estaba más allá de lo visible. Entonces, no confundir esa alquimia del plano astral con la alquimia del plano emocional, ¿eh? Aguas, porque ahí nos podemos perder. Hay algo muy interesante, fíjense la palabra superstición. Nosotros, los masones incluso decimos que estamos en contra de la superstición, pero la superstición, fíjense el origen de la palabra, superstición es súper arriba y esto es estar. Y la verdadera superstición, dice, es el conocimiento de los atributos de una cosa, mientras estos atributos están más allá de nuestra concepción. Vean incluso cómo estas palabras han sido tergiversadas, ¿eh? Han sido tergiversadas en el lenguaje moderno. Un supersticioso, podríamos hablar, como dice aquí, que una superstición en el lenguaje moderno es un concepto erróneo acerca de una cosa que existe, una creación de la fantasía, una conclusión errónea sacada de la observación de un fenómeno sin comprender la ley a que se produce dicho fenómeno. Pero el origen, super, es arriba, esto es estar. Entonces vean cómo incluso el lenguaje se ha tergiversado, ¿eh? Y nosotros podríamos referirnos a un concepto en la actualidad que en la antigüedad era algo completamente diferente. Por eso mi énfasis de trabajar con ideas, trabajar con egregores, con formas mentales, con símbolos, con alegorías, y no con conceptos, porque si atendemos al sentido literal de las palabras, nos perdemos, hay colisión de ideas.
Entonces, ahí es un claro ejemplo, vean, de superstición. Ok, entonces para concluir, en la página 43, ustedes pueden referir que ahí empieza a hablar Harman el lenguaje simbólico de la Constitución Septenaria del Hombre. Habíamos dicho que si Venus, o sea, el Atma, domina a su Marte, o sea, a su aspecto animal, a Kama, emocional, entonces tendrá imperio sobre sí mismo. O sea, si Atma, si la voluntad espiritual domina al cuerpo astral, va a haber un dominio del ser. Pero si Marte o el aspecto camásico o las emociones dominan al amor, entonces vamos a ceder nuestra voluntad a los deseos. Si el elemento Saturno, el Prakriti, la materia, el cuerpo físico, domina a su luna o el cuerpo etérico, entonces la inteligencia será terrena y pertenecerá al espíritu de la tierra. Pero si la inteligencia es dueña de sus elementos terrestres, será capaz de elevadas aspiraciones. O sea, nos está hablando, vean, el lenguaje velado. Si el elemento de Mercurio, o sea, Manas, si la mente domina a Budi, que es el Júpiter, entonces él empleará el intelecto para satisfacer la codicia, la ambición. Pero si Budi o Júpiter es dueño de la mente, entonces la mente será de carácter noble. O sea, vean cómo incluso Harman aquí nos habla una parafraseada. Él no explica ni Venus ni Atma, ¿eh? En el libro original de Harman, nomás están los símbolos. Dice, si esto domina por esto, es esto. Sí, ya les hicimos aquí el trabajo, ¿eh? De desencriptar qué significa cada uno de los símbolos. Pero si ustedes leen a Harman en el texto, o a Paracelso o a los alquimistas, ellos hablan en símbolos. ¿Va? Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar esta sesión. Vamos a cerrar esta sesión con la virtud del médico. Esa era la cuarta columna que ustedes saben que es que la primera, entonces dijimos que era, ¿recuerdan? Filosofía. La segunda, ¿cuál era? Astronomía. La tercera era alquimia. Y la alquimia la dividía en tres. Alquimia terrestre, alquimia celestial y alquimia astral. Entonces, la cuarta columna de la medicina, según Paracelso, que nos dice Harman, es la virtud del médico. Solamente vamos a leer lo que es virtud. Yo les voy a dejar eso a consideración de ustedes para ya concluir esta sesión. Virtud quiere decir poder. Se dice que deriva de vir, hombre, y que significa el poder viril, la eficacia, la fuerza, y siendo el hombre algo más que un cuerpo físico, un animal, quiere decir un poder substancial, espiritual superior, que se manifiesta como nobleza de carácter, pureza de corazón, claridad mental, fuerza de voluntad, firmeza de decisión, percepción pronta, penetración de pensamiento, benevolencia, honradez, veracidad, altruismo y modestia. Imagínense nada más las virtudes o los poderes que debe de tener un médico. Por eso decimos, con honestidad, este curso lo hemos dicho, aquel que crea que al término del curso ya va a poder sanar, no, o sea, es un medio para un fin. Algún día aspiraremos en alguna vida en ser verdaderamente médicos del alma. Como decía Hipócrates, no intentes curar el cuerpo sin antes sanar el alma. Y como nos decía nuestro hermano que tomó el uso de la palabra, un verdadero médico tiene que tener esa virtud, ese poder. Los masones decimos que construimos templos a la virtud. Más bien diríamos que construimos templos de virtudes. Y esos templos de virtudes son los cuerpos. Un masón, un rosacruz, un teósofo, por medio del estudio, la meditación y el servicio, estamos construyendo esos templos de virtudes. Estamos nosotros convirtiéndonos en médicos de almas. Por eso se dice, nuestra presidenta de la teosofía anterior, Annie Besant, decía, es muy noble dar de comer a los hambrientos, es muy noble vestir al desnudo, y es muy noble
alimentar al hambriento, cubrir al desnudo y enseñar al ignorante. Pero cuando tú atañes a las necesidades del alma, cuando tú alimentas al alma, estás realmente ayudando a un ser. Solamente vestir, comer o instruir te está refiriendo al aspecto físico. Y esa filantropía, ese altruismo que nosotros conocemos, pues se refiere solamente al aspecto físico, material. Pero un teósofo, un verdadero masón, un verdadero Rosacruz, un verdadero ser de luz, trabaja con las almas, no con las personalidades. Y a eso se refieren los maestros. Nosotros tratamos con almas, no nos referimos con personalidades. Todos los problemas referentes a la personalidad, dicen los maestros, ustedes se van son sus problemas, ¿eh? Nosotros no nos vamos a dedicar a sus problemas de su personalidad, a sus problemas de salud, a sus problemas económicos, a sus problemas de su personalidad. A sus problemitas ustedes se encargan. Nosotros tratamos con almas, no tratamos con niños, o sea, se refieren a personalidades. Entonces, a eso se refiere que aquel que aspire a ser médico debe de tener esos poderes. Vamos a repetirlas. Poder substancial, o sea, poder sobre los planos, sobre la sustancia, sobre la materia, tanto espiritual, tanto material como espiritual. Dominio del poder de la sustancia y de los elementos y de la materia. Y ese poder de esos planos, de esos elementos, se va a traducir en nobleza de carácter, pureza de corazón, claridad mental, fuerza de voluntad, firmeza de decisión, percepción pronta, penetración de pensamiento, benevolencia, honradez, veracidad, altruismo y modestia. Que hay quien le llama 4 virtudes cardinales: justicia, prudencia, inteligencia, ¿mande? Inteligencia, rectitud, valor, prudencia y filantropía. Hay quien le llama justicia, prudencia, la otra cuál era, las 4, o saber, querer, osar y callar. Esas 4 nobles virtudes cardinales o virtudes del médico, pero aquí Harman le engloba más, pero sabemos es inteligencia, rectitud, valor, prudencia, filantropía, o querer, saber, osar y callar. Bueno, con esto vamos a dejar a su contemplación, y por eso dice que esta cuarta columna del templo de la virtud, que en realidad es virtud, no es la virtud del médico, podemos nosotros llamar que las 4 columnas son filosofía, astronomía, alquimia y virtud. Entonces dice, esta cuarta columna no ha de fingir. Dice, significa el poder que resulta de ser un hombre en la verdadera aceptación de la palabra, un verdadero hombre. Man significa hombre, es mente, o sea, una verdadera manifestación de la mente superior en el hombre. Dice, actualmente hay millones de médicos cuyo único mérito consiste y siempre consistirá en pasar un examen y obtener un título de doctor. Pero el verdadero médico, ya lo decimos, es un ser de virtud, honor y talento. Un iniciado. Bueno, nuestro hermano Gavino solicita el uso de la palabra. Otro aforismo relacionado para enfrentar la obra química: solo se requiere prudencia, justicia, fortaleza y templanza para realizar. Esas son las 4 virtudes que habíamos dicho. Que están si ustedes tienen oportunidad, vayan a los templos, y en los templos están las 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Pero en la Catedral de Guadalajara, aparte de estar la fe, la esperanza y la caridad, están las 4 virtudes, mi hermano, repítanos. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que para los niños eso fue enseñado con el Mago de Oz. El Mago de Oz, esos 4 personajes representan eso, ¿eh? Y al respecto, nuestro hermano Jonal Yo, que esté ocupando su columna en el Eterno Oriente, a quien le tenemos un respeto y admiración, nos ha ayudado mucho a esta logia, nuestro hermano Jonal Yo, él escribió un texto que se llama Las 4 virtudes cardinales.
excelente, se los voy a recomendar y se los voy a regalar ese texto de nuestro hermano Yonalyo. Y nuestro hermano Yonalyo también habla de la interpretación esotérica del mago Dios. Entonces, con eso podemos cerrar nuestra intervención de que el verdadero médico lo sostiene en 4 columnas. Filosofía, vamos a abrir, filosofía, astronomía, esotérica y exotérica, alquimia, alquimia celeste, terrestre y astral o luminosa, y la virtud. Bueno, vamos a conceder la palabra. ¿Quién solicita la palabra? ¿Alguien solicitó la palabra en un iPad? Sí, soy Pedro. ¿Me escucha? Sí, Pedrito, ¿cómo estás? Pedrito Rodríguez. Muy bien, pues feliz de estar con ustedes y tener este conocimiento tan elevado. Yo sé que es una semblanza nada más de lo tan profundo que es el estudio de los taomas, el estudio de la alquimia, que no es otra cosa que aleaciones y transmutaciones, que finalmente lo veríamos. Por otro lado, el verdadero médico es aquel que se cura a sí mismo, y que no puede curar a otros si a sí mismo no se ha curado. Pero una curación integral. Para mí es muy, muy importante haber conocido todo esto, haber estado con ustedes, porque me llama la atención que esto se agrega a la astronomía, ¿verdad? Ya que pues andamos incursionando en la astronomía y esto profundiza más. Andamos también haciéndola de médico, un médico naturista, pero esto nos enriquece todavía más. En cuanto a los taduas, el estudio de las taduas, que todo esto conlleva un estudio muy profundo, ¿verdad? Pero profundo totalmente, cada uno llevándolo a su séptimo análisis, y cada uno se deriva en 7 subanálisis. Es muy profundo esto, muchas gracias. Ya estaré más adelante con ustedes. Un abrazo, mi hermano Pedrito. Igual, Pedro. Gracias. Bueno, Gracias. pues se sigue concediendo el uso de la palabra por si alguien quiere comentar algo acerca de estas 4 columnas. Estas palabras incluso de Paracelso, muy bellas, dice que aquel que puede curar enfermedades es médico. Ni los emperadores, ni los papas, ni los colegios, ni las escuelas superiores pueden crear médicos, pueden conferir privilegios, hacer que una persona que no es médico aparezca como si lo fuere. Pueden darle permiso para matar, mas no pueden darle el poder de sanar. No pueden hacerle médico verdadero si no ha sido ya ordenado por Dios. El verdadero médico no se jacta de su habilidad, ni alaba sus medicinas, ni procura monopolizar el derecho de explotar al enfermo, pues sabe que la obra ha de alabar al maestro y no el maestro la obra. Hay un conocimiento que se deriva del hombre y otro que se deriva de Dios y por medio de la luz de la naturaleza. El que no ha nacido para ser médico nunca tendrá éxito. El médico debe ser leal y caritativo. El que se ama a sí mismo o su propio bolsillo hará muy poco bien a los enfermos. La medicina es mucho más un arte, una ciencia. Conocer las experiencias obtenidas por los demás es útil para un médico, pero todo el saber de los libros no puede hacer médicos o un hombre, o menos que él lo sea por naturaleza. Solo Dios da la sabiduría médico. Con esas palabras cerramos del compendio para Ranum. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra, mis hermanos del Zoom, del Centro de Estudios? Bueno, pues entonces con esto damos por concluido nuestra sesión. Ahí les dejo las 4 columnas.